¿Listos? Nehemías capítulo 5, vamos a leer del verso 1 al verso 13. En la versión Reina Valera tiene el título de Abolición de la usura. Leamos. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por lo tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite que demandáis de ellos como interés. Bien, hermanos, entonces la enseñanza de hoy dentro de esta serie se llama Arreglando la casa. Y en este capítulo, el capítulo 5, Nehemías nos introduce en el peligro que representa para los hijos de Dios una mala comprensión de la teología del dinero y la teología del trabajo. Es tan crítico este punto de entender desde la Biblia el asunto trabajo y la relación dinero, que una economía mal manejada puede llegar a generar problemas serios entre el pueblo de Dios. Y en este caso, en el pueblo judío, literalmente una mala comprensión del asunto trabajo y dinero logró lo que Satanás no había podido hacer en el pueblo judío a través de Sanbalat y de Tobías, que fue detener la construcción del muro y la reparación de la ciudad de Jerusalén. Solo el actuar honesto de Nehemías y su actuar diligente logran enmendar este problema y plantear una solución bíblica a un problema de justicia social. Entonces vamos a ver al detalle por lo menos 3 aspectos, hermanos queridos, que nos van a orientar un poco desde la Biblia cómo enfrentar las complejidades de la vida, cómo enfrentar esa categoría que hoy en día se habla mucho en los medios, en las universidades, en las academias sobre justicia social, y cómo responder bíblicamente a las situaciones del día a día, en términos del manejo del dinero, en términos del trabajo, en términos de lo que nosotros consideramos prosperidad a la luz de la Escritura. El primer aspecto importante que encontramos se encuentra entre los versos 1 al 5 y habla de las quejas y las problemáticas que estaban experimentando los judíos como nación. Comillas, cualquier parecido con la realidad pareciera coincidencia. Dice, por ejemplo, que la mayoría de los judíos habían dejado de trabajar en sus oficios para responder al llamado de reconstrucción de la ciudad y de sus muros. Aquí no se logra entender bien si fue un error de cálculo de Nehemías de mandar a todo el pueblo a que trabajara en la reconstrucción de la ciudad y de los muros y olvidar el asunto de ingreso económico de las familias.
Y algunos teólogos dicen que evidentemente fue un error de cálculo de Nehemías. Otros dicen que era una cultura mal establecida en el pueblo de Dios y consideraron que trabajar en los muros y reconstruir la ciudad era suficiente, olvidando la economía, olvidando el asunto trabajo, olvidando lo que Dios nos manda a nosotros hacer, que es trabajar diligentemente, generar ingreso y sostener nuestras casas. De otra parte, muchos de los judíos habían descuidado sus casas y hogares. No solamente era el factor económico, sino también el factor atención a la familia, lo cual afectó la estabilidad emocional y financiera de las familias. Por eso ustedes ven en el primer verso que dice: las mujeres estaban reclamando. Entonces pareciera ser, hay un indicio ahí de cómo el hombre judío, el varón, descuidó asuntos fundamentales relacionados con la estabilidad emocional de su casa y con el cuidado económico de la misma. Otros de ellos, al no tener ingresos, habían tomado deuda para satisfacer necesidades básicas como comida, como sustento de vida. ¿Cuántas veces, hermanos queridos, en la actualidad no hay personas que están haciendo mercado con la tarjeta de crédito y están pagando a 10 cuotas, a 12 cuotas el mercado de una quincena? Esta situación no es nueva, ya la vemos en el libro de Nehemías, cómo había gente que se estaba endeudando para conseguir comida. De ese tamaño era la situación de crisis económica en el contexto de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Otros tantos, dice el relato, habían empeñado sus casas. Tal vez si algunos tenían vehículos, los habían empeñado, habían hipotecado sus inmuebles para pagar deuda o para pagar impuestos. Y de la misma forma se evidencia una situación difícil en el manejo de la economía de la nación por ese entonces. Y lo más extremo, otros habían puesto a sus hijos a trabajar. En ese entonces existía la práctica de la servidumbre, la práctica de prestar a los hijos por determinado tiempo, alquilarlos para que ellos generaran algún tipo de ingreso. Y si no tenían cómo pagar, pues pagaban con el servicio de los hijos. En la actualidad también estamos viendo en nuestra sociedad una buena cantidad de jovencitos menores de edad que han tenido que asumir responsabilidades económicas debido a las situaciones de contexto, de familia, etc. Pero también el texto nos dice que en medio de eso unos pocos que tenían poder económico estaban abusando de su condición de riqueza y aprovechándose de la debilidad de los que no tenían ingreso. Entonces les prestaban dinero, dice el texto al comienzo, a usura. ¿Y qué es usura? Usura es prestar el dinero a una tasa de interés más alta de la debida, o usura también es cobrar interés cuando no es debido. Puede que la tasa de interés sea baja, pero igualmente si no es debido cobrar, pues así sea el 0.1%, es usura. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos queridos. Si vas a ayudar a tu hermano, a tu mamá, a tu hijo con algún dinero, pues es debido que le prestes dinero, pero tal vez no es debido que le cobres interés. Porque en esa categoría de relación familiar suena muy mal que yo le diga a mi mamá: toma, te presto $1.000.000 y me pagas el 3%. De ese tamaño eran más o menos las relaciones económicas que se estaban dando dentro de la nación judía, y estaba generando un conflicto social serio. Los efectos de ese conflicto social, hermanos queridos: primero, el pueblo se desanimó a trabajar en la reconstrucción de los muros y en la reconstrucción de Jerusalén. Había un clamor generalizado por parte de las personas, particularmente de las mujeres, porque las mujeres, como siempre, son las que sostienen de una forma más sensible y con mayor complejidad el asunto casa y el asunto hogar. ¿O me equivoco, hermanas? Son las mujeres las que llevan en gran medida esa responsabilidad de sostener el hogar. Entonces había un clamor de
pobreza generalizado debido al hambre, debido a la mala situación económica de las familias judías. Otro efecto, sin duda alguna, aparte del desánimo, es que el pueblo que estaba dedicado a la reconstrucción de los muros deja de trabajar en el muro y se para a protestar. Encontramos el primer paro en la Biblia. Y se paran a protestar por las circunstancias que se están dando en su contexto socioeconómico. Como consecuencia de ese paro, se detiene algo muy importante que era el propósito de Dios para Jerusalén y para Israel. Era un designio de Dios que el muro y la ciudad se reconstruyeran. Pero una mala administración del dinero y una mala visión del asunto trabajo y dinero logran bloquear hasta las mismas visiones del reino. Y esto es bien importante, hermanos queridos, en estos tiempos de crisis y en estos tiempos en que estamos viendo demasiada inestabilidad social, económica, política, cultural. Necesitamos tener una visión clara de qué es lo que dice Dios con relación al trabajo, con relación al ingreso, con relación al dinero, para no caer en estos conflictos, en estas situaciones dolorosas que pueden poner en peligro la misma estabilidad de la nación. Y de hecho, este conflicto social puso en riesgo la consolidación de Israel como nación, de Jerusalén como capital, y de paso puso contra la pared el liderazgo de Nehemías. Una mala comprensión de nuestra relación con el trabajo y el dinero pone en riesgo todo lo que una nación, lo que una sociedad ha logrado. Entonces, sobre ello, Nehemías, como hombre de Dios, responde. Y responde desde la perspectiva de hombre de Dios, del temor de Dios. Y aquí es claro, hermanos queridos, porque en este medio cultural y en este entorno que estamos viviendo, se nos está haciendo creer que las respuestas a los problemas, a los conflictos sociales, son en lo que hemos visto y en lo que estamos observando en los medios. Pero Nehemías tiene y nos enseña una forma diferente de responder a los conflictos, a las circunstancias económicas, y nos orienta a ser bíblicos en nuestra forma de responder a estos conflictos. Entonces, desde el verso 6 al verso 13, Nehemías, de manera rápida, muy oportuna, ligera, Nehemías no se quedó esperando a ver qué iba a pasar. Nehemías no se quedó esperando a que ese conflicto se volviera odio, se volviera resentimiento y empezara a tumbar cabezas. Porque infortunadamente, hermanos queridos, la justicia social es eso. La justicia social es cada quien tomándose la justicia por su propia mano, haciendo juicios sumarios, en el mejor de los casos, en el peor no haciendo juicio, y destruyendo, derribando porque estoy enojado y porque estoy inconforme. El liderazgo de Nehemías confrontó de manera oportuna, rápida y bíblicamente el problema, y nos da algunas enseñanzas sobre cómo operar con relación a nuestras situaciones personales en lo económico, en lo familiar. En el verso 6 dice Nehemías: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Esto tiene que ver con esa capacidad que debe tener el hombre de Dios, que debe tener la mujer de Dios, que usted debe tener, hermano y hermana querida, de enojarse cuando las cosas no están bien y no dejarlas pasar por alto y no dejar que sigan sucediendo situaciones difíciles, sino enojarse. Ese enojarse tiene que ver con el asunto indignidad. Indignidad es cuando se pierde el valor de nuestra esencia o de la esencia de un ser humano. Dignidad es el concepto bíblico de ser creados a la imagen de Dios. Y cuando se pierde ese valor de ser creados a la imagen de Dios, entonces Nehemías reacciona con enojo. No una ira a ver cómo acaba, destruye. No, reacciona con enojo con relación a un asunto que estaba afectando el valor de los hijos de Dios. Nehemías se enoja contra la realidad de pobreza y aflicción que estaban viviendo sus coterráneos. Nehemías se enoja también contra aquellos hombres ricos que estaban aprovechándose de sus circunstancias para hacer dinero y para explotar a los más pobres, a los caídos en desgracia. Queridos hermanos, en este punto
hay que cuestionar muy bien qué es eso de la teología del trabajo. ¿Qué es eso de la teología del ingreso? Ese sería un tema para desarrollar luego en la escuela de Cosmovisión y en otros espacios de aprendizaje. Pero sin duda alguna, tenemos un Dios, dice el Señor Jesucristo: mi Padre desde el comienzo trabaja y yo trabajo, dice el Señor. ¿Qué significa esto? Que tenemos un Dios que es trabajador todo el tiempo, sustentador y proveedor. ¿Qué representa esto para los hombres y para la iglesia en general? Nuestro rol de ser hombres de trabajo, hombres esforzados, hombres que proveen el sustento y hombres que están pendientes del entorno de su familia y de la realidad económica, emocional, material de los que Dios ha puesto a su cargo. ¿Cuántos dicen amén a ello, hermanos queridos? Entender esto diferente es exponernos a líos en el entorno social y económico. Creer que no necesitamos ingresos porque Dios va a proveer es un error conceptual y teológico de los cristianos. No, que no te esfuerces porque Dios te va a proveer. Sí, Dios provee, pero Dios provee en medio de tu esfuerzo, en medio de tu decisión, en medio de tu sacrificio. Dios abre puertas, Dios te respalda cuando tú te paras como varón a hacer lo que tienes que hacer delante de Dios. Amén. Amén. Un ejemplo de ello, hermanos queridos, nos lo da el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no solo predicaba y ministraba, él no solo enseñaba en las iglesias, él se propuso en su corazón no depender de las iglesias, aunque algunas iglesias le daban ofrendas, lo sostenían, le daban para su vivir, pero dice la Biblia, uy, gloria a Dios, se hizo luz, amén. Pero dice la escritura, dice el apóstol Pablo, que Pablo trabajaba diligentemente. ¿Qué era lo que hacía Pablo? Pablo hacía carpas o tiendas, tenía un negocio, tenía su empresa y Pablo mismo aportaba a su sostenimiento. Esto es bien importante dentro de la teología del trabajo de los hijos de Dios. Si tú anhelas adorar al Señor, trabaja. Si tú anhelas bendecir al Señor, sé un diligente trabajador donde te encuentres. Quiero decirte algo, hermano querido, tu púlpito es tu punto de trabajo. Tu púlpito es donde tú estás produciendo. Si bien los pastores aquí tenemos un púlpito, el púlpito real de cada creyente es allá en donde se encuentra. La forma ética, la forma honesta, la forma responsable, como afrontas, como enfrentas tu realidad laboral. Si tu trabajo es honesto y si tu trabajo es honrado, ese es tu púlpito en el cual Dios te va a bendecir, en el cual Dios te va a prosperar y desde el cual Dios va a traer nuevos conversos para la fe del evangelio. Amén. En este periodo de Nehemías parece ser que algunos entendieron mal y pensar que servir a Dios era soltarse del trabajo y de las responsabilidades económicas, y por eso pasó lo que pasó. Así de que, hermanos, necesitamos entender que el trabajo es una bendición, que el trabajo no es una maldición como se nos ha querido enseñar, que el Padre Santo es trabajador desde toda su eternidad, que el Hijo ha trabajado en función de nosotros y que los hijos de Dios estamos llamados a trabajar, a producir, a generar ingreso, a hacer bendición no solamente para nosotros, para la iglesia, para nuestro entorno, para el pobre y para el necesitado. Entonces, hermanos, trabajar honestamente en sí es un acto de servicio y adoración a Dios. Se lo repito. Trabajar honestamente es un acto de servicio y adoración a Dios. El dinero recibido producto de nuestra labor es bendecido por Dios y alcanzará para todo lo que necesitamos para nuestra existencia diaria, sea que ganes el mínimo o sea que ganes mucho dinero. Si tú trabajas bajo la bendición de Dios, te va a alcanzar y tendrás suficiente para dar al que necesita. De ese tamaño es. Yo conozco en el colegio Semilla de Vida, hay una persona, bueno, ya se retiró. Ella trabajaba en servicios generales, una mujer muy honrada, de testimonio, mayor incluso. Y
pues en servicios generales usualmente no se gana más de un salario mínimo. Ella ganaba un poquitico más del salario mínimo, pero ella era la que le prestaba dinero a algunos de los otros empleados del colegio. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene que personas con ingresos mínimos tengan lo suficiente para vivir y para ayudar a otros? ¿De dónde viene si no es de vivir bajo la bendición del Señor? Si no es creer que el sustento real no es el salario, sino la bendición de Dios cuando se actúa diligentemente delante del Señor. Algunos dirán, bueno, si yo gano el mínimo, yo tal vez necesito 2 mínimos y con eso es suficiente. El que tiene 2 mínimos, no, yo necesito 4 mínimos. El que tiene 4, no, para mí estarían bien 8. Es decir, nunca vamos a estar contentos. Queridos hermanos, la felicidad económica no es el dinero. La felicidad que podemos experimentar es el contentamiento con lo que recibimos. Porque ese contentamiento nos permite estar agradecidos con Dios y esperar en que Dios es el que multiplica, el que bendice, el que prospera, el que levanta y el que hace tu economía próspera y boyante. Gloria al Señor. Por eso la importancia del diezmo. Por eso es tan importante la lealtad suya al diezmo, a la ofrenda. Porque si hablamos de que adorar o trabajar es adorar y servir a Dios, pues parte de ese fruto es la misma ofrenda, el mismo diezmo que traemos. Así es de que no eches en saco roto la idea de diezmar. Hoy en día se levantan muchos profetas, algunos buenos, otros falsos, en las redes sociales diciendo: ¿y por qué diezmas? ¿No has leído que estamos bajo la gracia? ¿No has leído aquello? ¿No has leído lo otro? Lo cierto del caso, hermano querido, es que la obra del Señor no se mueve sin dinero. Lo cierto del caso es que tener operando un templo, tener ministros que prediquen, tener gente que comparta el evangelio, programar, salir a las redes sociales, salir a los medios, eso no es gratis. Alguien tiene que ofrendar, alguien tiene que compartir su bendición para que esto funcione. Y Vida en Acción se sostiene por la gracia de Dios y la bondad de hombres hombres como ustedes, mujeres como ustedes, que diezman y ofrendan en la congregación. Amén. Gloria al Señor. Necesitamos entender el sentido del diezmo y de la ofrenda como relacionado con la adoración y el servicio al Señor. De otra parte, hermanos queridos, el cuidado de la ciudad, el cuidado de los muros, es decir, el cuidado de la obra de Dios, no consiste solamente en trabajar en la obra de Dios. Como lo dije antes, el cuidado de la obra de Dios también consiste en producir ingresos para que la obra se sostenga. En que lo que usted haga, sus diezmos, sus ofrendas, sean una oportunidad valiosa de decir: por mi Dios y por mi iglesia, para que esta obra se extienda, para que el evangelio llegue a muchos más, para que cientos, miles más conozcan el evangelio de Jesucristo y sean transformados por el poder del Espíritu Santo. Que tus ingresos, hermanos queridos, reflejen tu adoración en la obra al Señor. Hay muchos de ustedes que no pueden estar vinculados a los break, al café, a los diferentes ministerios de la iglesia porque tienen obligaciones que hacer. Pero muchos de ellos sirven al Señor diligentemente con sus diezmos y sus ofrendas. Y muchos de ellos son bendecidos. Así no los veamos muy seguido en la congregación, pero son bendecidos porque desde tiempo atrás decidieron que iban a ser fieles al Señor con sus diezmos y sus ofrendas. Y Dios honra eso, queridos hermanos. No todos podemos estar dentro, no todos podemos estar al frente trabajando, pero los que no tenemos esa oportunidad, yo tampoco la tengo. Mi trabajo me saca muchas veces de los asuntos iglesia y por eso no puedo estar en todos los eventos. Pero igualmente he entendido lo que significa apoyar la obra de Vida en Acción, lo que significa bendecir el ministerio y lo que representa para mí honrar a mi Dios con los diezmos y con las ofrendas. Porque cuando tú honras al Señor
Se cumple lo que dijo el profeta del libro de Samuel capítulo 1, porque yo Jehová honro a los que, ¿qué, hermanos queridos? A los que me honran, y los que me menosprecian, dice la siguiente parte del verso, serán tenidos en poco. Entonces les animo, hermanos queridos, a que tengan una actitud de bendecir, de proveer, no solo para su casa, no solo para su estabilidad financiera, sino también para que la iglesia, el ministerio de Vida en Acción, sea un ministerio establecido en los propósitos del reino. En ese sentido hay una segunda respuesta de Nehemías. En el verso 7 dice que Nehemías se puso a meditar, dice: entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Nehemías se enoja contra la indiferencia y soberbia de aquellos que tenían dinero y se habían aprovechado de la crisis económica para incrementar sus ganancias. Nehemías apela al sentido de la solidaridad, el apoyo mutuo y tener cuidado del pobre. Hermanos, esos son principios establecidos en Deuteronomio capítulo 15. Sería otra enseñanza. ¿Cómo es que debe responder el hombre de Dios, la mujer de Dios, a la necesidad del pobre? Ahí se lo dejo, escríbalo. Voy a leer Deuteronomio capítulo 15 y ahí vamos a entender todo este sentido de justicia bíblica, todo este sentido de rectitud, todo este sentido de derecho que nos establece la Biblia en relación contra las necesidades del pobre. Entonces, Nehemías se apoya en la Escritura para desarrollar su intervención dentro del pueblo judío. En los versículos 11 y 12, Nehemías convoca a un pacto nacional. Increíble. Esta idea de los pactos y las convocatorias cuando han habido las constituyentes. Recuerdan en el año 94, 95, ¿no? Los que son de esa época, la constitución que se hizo en ese entonces, que es la 91, ¿cierto? La constitución del 91. Ok, un pacto nacional. Un pacto para establecer acuerdos y sacar adelante una nación. Nehemías establece una gran convocatoria y en esa convocatoria les exige a todos los que tenían dinero y poder perdonar deudas, eliminar tasas de interés, devolver los inmuebles y propiedades embargadas y, interesantemente, el liderazgo de la nación decide hacer lo que Nehemías está haciendo. Miren qué importante cuando una nación está sometida a los mandamientos de Dios. Aquí no dice que salieron los hebreos a acabar con Transmilenio y que los judíos se tomaran la estación de banderas y le cambiaron el nombre y que los judíos rompieron la estación de los héroes. No, aquí dice que se reunieron bajo la luz de la palabra a establecer un acuerdo de justicia para la nación, para aquellos que estaban en necesidad. Cuán oportuno sería que nuestros príncipes, entre comillas, que nuestros reyes, nuestros gobernantes tuvieran a la mano la ley de Dios como lo recomienda Deuteronomio a los reyes. Que todo rey, que todo gobernante tenga a su mano la ley del Señor para que entienda cómo es que se procede en restitución al pobre, en intervención en problemas de justicia y cómo es que bíblicamente hay soluciones a los problemas de la sociedad. El liderazgo económico acepta de una manera increíble este acuerdo y se comprometen, dice el texto, delante de los sacerdotes. Ahora, ¿por qué se comprometen delante de los sacerdotes? Porque muy seguramente Nehemías tenía a su mano el libro de Deuteronomio y tenía a su mano la palabra del Señor y los estaba confrontando no solamente con su enojo, con su sentido de indignidad ante lo que estaba pasando, sino a la luz de los mandamientos del Señor. Y recuerden, hermanos queridos, vuelvo a insistirlo, particularmente los jóvenes que me escuchan, en los asuntos de Dios y en las esferas de lo social, de lo cultural, no podemos tener opiniones. Discúlpenme que lo repita y seré insidioso hasta el fastidio con eso. En los temas de intervención de Dios sobre los hechos de los hombres tenemos preceptos, tenemos mandamientos y tenemos ordenanzas del Señor. No podemos tener opiniones, porque las opiniones van y vienen.
Yo te animo a que te armes de preceptos, a que te equipes con los mandamientos, a que te equipes con las ordenanzas del Señor y te despojes de tus opiniones. Es que yo pienso, es que yo creo, es que a mí me dijeron, es que el profesor me enseñó. No, ve a la Escritura, estudia la palabra y vuélvete un hombre de Dios. Joven, vuélvete un hombre de Dios. Mujer, vuélvete una mujer de Dios. Responde por la palabra a los asuntos que estás viviendo. Y el Señor te respaldará y el Señor sacará adelante tu vida, tu familia. No importa cuáles sean los conflictos, lo que estés experimentando, lo que estés viviendo. En el verso 10, entonces dice Nehemías algo que a mí me confrontó mucho, porque parece ser que Nehemías también estaba haciendo el problema. Y aquí yo me pregunto, ¿seré yo también parte de las malas situaciones que se generan en mi entorno de familia, en mi entorno de comunidad? Dice la Escritura, también yo y mis hermanos, está hablando Nehemías en primera persona, también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano, quitémosle ahora este gravamen. Parecía ser que Nehemías también tenía algunas situaciones no claras en cuanto a la comprensión de la economía y en cuanto a la comprensión del problema, pero por revelación de Dios rectifica. Y dice, quitemos esa situación anómala, quitemos esa situación indebida y hagamos la justicia a la manera de Dios. Nehemías se reconoce como parte del problema y se ofrece como ejemplo para tomar una decisión radical. ¿Y qué es lo que hace Nehemías? Perdona las deudas a quienes les había prestado dinero y comida. Este es un ejemplo formidable de sensibilidad social con el entorno más inmediato, aún su familia. Una manera increíble para eliminar la pobreza económica descansa en las decisiones de familia. Aquellos que tengan mejores posibilidades económicas deben ayudar a quienes no la tienen. Un buen comienzo, hermanos queridos, consiste en brindar ayuda a aquellos más cercanos en tu entorno. Se lo repito, hermano. Brinda ayuda, apoyo y respaldo a aquellos que están en más debilidad en tu entorno. Si tú ayudas a los que están más débiles, aún así tú estés necesitando de ayuda, te aseguro, hermanos queridos, por la Biblia, que el círculo de pobreza, el círculo de destrucción, el círculo de ruina, tarde que temprano terminará, llegará a su fin, porque el actuar de Dios está en medio del pueblo de Dios. Porque en la medida en que tú cuides de los tuyos, Dios cuidará de ti. En la medida en que tú seas organizado con tus finanzas, Dios te organizará a ti y te respaldará para que tú des al necesitado. Si tú tienes un familiar caído en desgracia, no le des la espalda, ayúdalo. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, solo Dios lo sabe. Pero no le niegues la ayuda a alguien de tu entorno en el cual estás viendo que se va a volver un problema no solo para él, sino para todo tu componente familiar. Entonces, hermanos, todos tenemos la oportunidad de ayudar, aun si tuviéramos ingresos mínimos. Todos tenemos la oportunidad de bendecir a otros en la medida en que el Señor nos bendice a nosotros. ¿Cuántos dicen amén a ello? Bien, y va al último. Hablé de 3 puntos. ¿Cuál fue el primer punto, hermanos queridos? La primera, ¿qué? La primera protesta social en Israel, en Jerusalén. El segundo, ¿cuál fue? Uy, Dios mío, voy a volver a empezar. Resulta que en el libro de Nehemías ok, Dios mío, bueno, ilumínanos, Señor. La segunda fue la respuesta de ¿quién? De Nehemías. Y la tercera, escríbalo ahí si le gusta o grábelo en su disco duro, el temor de nuestro Dios. Porque en el verso, bueno, olvido el verso, pero dice, creo que es el verso 8, dice, no andaréis en el temor de nuestro Dios. Ayúdeme, ¿cuál es el verso? ¿Ya lo encontraron? 9, ok. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio a las naciones enemigas nuestras. Y esto es la clave de todo lo que ayuda a Nehemías a resolver el problema. Y es la clave para nosotros, el temor de Dios. Y entonces, ¿de dónde saca Nehemías la idea del temor de Dios?
Bueno, ya para esta época muy seguramente existiría alguna compilación del libro de Proverbios, tal vez existirían algunos documentos ya del profeta Isaías, algunas frases del libro de Eclesiastés. Y entonces Nehemías saca el concepto temor de Dios de lo que ha leído en las Escrituras. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es que, hermanos queridos, el temor de Jehová. El principio de la sabiduría. Entonces Nehemías dice: bueno, no vamos a andar en el temor de Dios, es decir, no vamos a hacer las cosas conforme al propósito de Dios, conforme a la rectitud de Dios. Y aquí hay algo que quiero compartirles, hermanos, y que el Espíritu Santo me ayude a ponerlo claro entre ustedes. El punto del temor de Dios tiene que ver fuertemente con el concepto santidad de Dios. Entonces, téngalo presente, santidad de Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 6, hay una descripción de la santidad de Dios. Versos 1-3 dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía ¿cuántas alas? 6 alas. Con 2 cubrían, ¿qué, hermanos? Con las otras 2, y con las otras volaban. Y el uno al otro, lean conmigo, y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces aquí hay algo importante que nos debemos llevar, y tal vez esto es como la esencia de todo lo que he venido hablando. La santidad de Dios refleja su carácter moral. La perfección del carácter moral de Dios se refleja en la declaración que hacen los querubines sobre la santidad del Señor 3 veces. Hermanos, dentro de la teología de los atributos de Dios, Dios es amor, Dios es fiel, Dios es justo, Dios es bondad, Dios es misericordia, Dios es verdad. Pero hay uno que se repite 3 veces entre este texto y Apocalipsis, y es la santidad de Dios. Usted no encuentra en la Biblia un versículo que diga Dios es amor, amor, amor. Usted no encuentra uno que diga Dios es fiel, fiel, fiel. Pero sí encuentra por lo menos 2 versículos que dicen Dios es santo, santo, santo. ¿Qué significa esto? Un refuerzo al concepto de santidad, una elevación del concepto de santidad como categoría primordial del carácter de nuestro Dios. Y a la luz de la santidad está el amor de Dios. A la luz de la santidad está la justicia de Dios. A la luz de la santidad de Dios está su bondad, su fidelidad, incluso su odio. ¿Sabían ustedes que el Señor también odia? ¿Qué odia el Señor? El pecado. Ok, entonces cuando hablamos de estos conceptos del amor de Dios, del odio de Dios, de la bondad de Dios, tenemos que hacerlo en el marco de un Dios 3 veces, ¿qué, hermanos? Santo. Eso constituye, eso nos revela el carácter moralmente perfecto y perfectamente moral de nuestro Señor y Dios. Es por eso, hermanos, que Nehemías responde a la necesidad del pueblo desde una categoría de moral. No por querer ser bondadoso con la gente, lo quería hacer, pero más porque estaba respondiendo a un Dios que es moralmente perfecto y a un Dios que tiene un criterio de moral elevado: santo, santo, santo. El carácter moral de nuestro Dios debe reflejarse en el actuar de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén a ello, hermanos queridos? El carácter de Dios es moralmente perfecto. Entonces, óiganlo bien, la idea de justicia derivada del carácter moral de Dios es la idea válidamente correcta para los hombres. Si queremos hablar de justicia, tenemos que ir al concepto santidad de Dios. Y aquí hay 2 dilemas, bueno, un dilema más bien, con 2 opciones. El concepto de justicia social que se está desarrollando en este momento, surgido del odio, del reclamo, del desprecio al otro, surgido de ese anhelo de querer hacer justicia a mi manera,
y el concepto de justicia bíblica o justicia de Dios a la luz de la santidad de Dios. Son diferentes. Es más, hermanos queridos, producen resultados opuestos. Jamás tratemos de entender que la justicia de Dios es la justicia social, porque no se parecen a sí mismos. Su origen es diferente, sus procesos son distintos y sus resultados son inevitablemente diferentes, como lo decía Francis Schaeffer. No podemos asociar a la categoría de justicia bíblica a la justicia social, porque terminamos haciendo una mezcla extraña de odio con amor, de resentimiento con intenciones de perdonar. O sea, no hay forma de conciliar al Señor con Belial, como lo dice la Escritura. Entonces, en ese sentido, hermanos, debemos tomar decisiones para arreglar la casa. La enseñanza se llama arreglar la casa. La palabra arreglar significa ajustar o someter a una regla. Bueno, nosotros la entendemos como reparar, arreglar, pero realmente el significado es ajustar a la regla, ajustar al estándar, ajustar al parámetro. Es decir, arreglar es alinear nuestros motivos, nuestras luchas, nuestros propósitos conforme a la regla de Dios. La santidad de Dios es la regla o marco moral en el que nos debemos mover para arreglar nuestras dificultades y para enfrentar nuestras situaciones, sea cuales fueren, buenas o malas. La regla de Dios, hermanos queridos, la moral de Dios está plasmada a lo largo de la Escritura, está en toda la Biblia y se resume en dos componentes gruesos: los 10 mandamientos y la ley de Cristo. La ley de Cristo: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu entendimiento, con todo tu corazón, con todo tu ser. ¿Y a quién más? A tu prójimo, ¿como a quién? Como a ti mismo. Esa moral, la ley de Cristo, es un resumen de los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento, iglesia? Creo que tendrán que leer nuevamente Éxodo capítulo 20. ¿Cuál es el primer mandamiento? Muy bien, diga conmigo: no tendré dioses ajenos. Y en eso el Señor Jesús lo plantea: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, tu intelecto, tu conocimiento, tu lógica, tu razonabilidad, con toda tu alma, tus emociones, tus alegrías, tus sufrimientos, tus duelos, y a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, hermanos queridos, el Dios moral que nosotros tenemos nos da un marco para desarrollar nuestra vida y para arreglar la casa: los 10 mandamientos y la ley de Cristo. En este marco, por lo menos 5 consejos, hermanos queridos. Primero, trabajar y dar testimonio en donde nos encontremos. Ya lo dije, tu trabajo es tu púlpito. Este es tu lugar de testimonio de que sirves a un Dios vivo y real, y quien te bendice y prospera en todos tus asuntos. Harás lo recto, lo justo, harás lo que es santo en tu trabajo, seas jefe o seas empleado, administres o no administres, tengas a tu cargo dinero o no lo tengas. Harás lo que es justo y recto en donde Dios te puso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Algunos están callados. Segunda, en el marco moral de la ley de Dios, administrarás sabia y honestamente tu dinero. Así como en santidad lo consigues y lo logras, te esfuerzas, te trabajas, así mismo en santidad gastarás tu dinero. ¿Se lo repito? Así como en santidad logras tu dinero, así mismo en santidad, ¿qué vas a hacer? Lo vas a gastar. Usa tu dinero de la forma correcta, como Dios ha dicho. Usar el dinero, emplear el dinero es tan espiritual como cuando tienes tus tiempos de oración aquí o en tu casa, o como cuando estás delante de la presencia del Señor. No dividas las cosas pensando que el dinero es una cosa y mi vida espiritual es otra. Usar tu dinero es tan válido espiritualmente
como cuando levantas tus manos para adorar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Trata a tu prójimo, particularmente al pobre y al necesitado, con justicia bíblica. No le metas el veneno de la justicia social. Habla de la justicia bíblica desde la santidad de un Dios perfectamente moral. Le ayudarás a tu prójimo no porque tú eres bondadoso y de buen corazón, qué bien que lo seas. Le ayudarás porque si así lo haces, estarás respondiendo al carácter moral de Dios y a la santidad de un Dios 3 veces, ¿qué, hermanos queridos? Santo. También en el marco de la ley moral de Dios, oigan esto, hombres de Dios que me escuchan, proveerás para los tuyos con alegría y con amor. Buscarás lo mejor para tu casa. No llevarás comida de segunda ni de la que quedó en abastos, que está en el piso y que usted la recogió. No llevarás muebles usados, no comprarás cosas de bajo valor porque es que es mi casa, sino que te esforzarás para que tu casa sea lo mejor, porque tu casa es tan valiosa como es este templo. Tu casa es tan valiosa como es estar en la presencia del Señor. Harás lo mejor por tu esposa, harás lo mejor por tus hijos. No les comprarás ropa de mala condición. No buscarás ir aquí al Agaches de la Plaza España. Buscarás darle lo mejor a tus hijos, a tu esposa. Honrarás con tus ingresos a aquellos que te aman y te cuidan. Amén. Tu casa también es tu púlpito. En tu casa también, conteste, hermano, por favor, para que, qué pena interrumpirle. Tu casa también es tu púlpito y tu lugar de testimonio. Y por último, debes abordar el tema conflicto social desde una perspectiva de la justicia bíblica. Debes aprender y enseñar el carácter moral de Dios desde la perspectiva de la Biblia y no mezclarlo ni confundirlo con aquello que se nos está queriendo enseñar de justicia social. Porque para todos los problemas que hay en la actualidad, Dios sí tiene una respuesta. El Señor sí tiene solución, pero tenemos que aprender a buscar en la Biblia esas respuestas y esas soluciones. Terminemos con este verso. Hablan su Biblia en Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6. ¿Estamos listos ahí? Miqueas es uno de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Ya lo tienen? Capítulo 6. Y vamos a leer el verso 8. Y cuando encuentre la palabra hombre, va a poner su nombre. ¿Listo? Vamos a leerlo en voz alta. Oh Julio, nuevamente. Oh Julio, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Damos amén? ¿Aprendimos? ¿O vuelvo y comienzo? Pongámonos de pie, iglesia. Hemos aprendido solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermanos, ¿se sienten bendecidos por la palabra? ¿Sienten ánimo, disposición para seguir construyendo los muros? Amén. Amén. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Trabaja con tu iglesia, por tu iglesia, para la gloria de Dios. Pero también sé diligente en lo que Dios te ha puesto a hacer en tu trabajo. Tu mejor predicación, tu mejor enseñanza no es la que dices verbalmente, sino es el testimonio y el ejemplo que das
en los entornos donde Dios te ha puesto. Levante sus manos al Señor un momento y dígale: Padre, aquí estoy. Gracias por enseñarnos, gracias por revelarnos. Gracias, Señor, por tu santidad. Gracias, Señor, por mostrarte a nuestras vidas como el Dios santo, santo, santo. Señor, te bendecimos. Señor, aquí venimos como pueblo delante de ti. Y hoy te pedimos, Señor, acércanos a tu santidad y ayúdanos a ser santos en ese sentido de pureza moral, en ese sentido de orden moral, Señor. Díselo al Señor: Padre, ayúdame a caminar en el temor del Señor, en el temor de Jehová. Espíritu Santo, fortaléceme con tu temor. Hazme un hombre temeroso de Dios. Haz en mí una mujer temerosa de Dios. Haz en mí un niño, un joven temeroso del Señor. Necesito tu temor, Señor. Y ayúdame a entender tu santidad. Ayúdame a percibir tu santidad como una necesidad para mi vida, Señor. Porque solo en tu santidad podré ser santo, Señor. Solo en tu santidad podré tener temor de Dios. Solo en tu santidad podré entender tus principios y podré caminar en tu justicia y en tu rectitud. Hoy te pido, Señor, bendícenos con el espíritu de santidad. Díselo, hermano querido: bendíceme con el espíritu de santidad, tu Espíritu Santo, que me transforme, que me unja, que me restaure en la comprensión de tu palabra. Que tu Espíritu Santo me ayude a ser entendido y entendida en tus propósitos, en tus planes, en tu palabra, Señor. Y hoy, Dios del cielo, porque entiendo que tú eres un Dios moralmente perfecto, te pido, Señor, guíame a caminar en tu perfección de santidad. Guíame al trabajo, bendíceme, prospérame en los asuntos económicos. Díselo al Señor, hermano querido. Prospérame en el ingreso. Prospérame, Señor, en la forma en que diezmo, en la forma que ofrendo. Prospérame en el gasto, cómo debo gastar. Bendíceme, Señor. Y ayúdame, Espíritu de Dios, a ser un templo viviente, un púlpito viviente de tu palabra, de tu testimonio, Señor. Ayúdame, Espíritu de Dios. Aquí estoy y hoy te doy gracias por la obra que estás haciendo en mi vida. Dile: gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias por tu santidad en medio nuestro. Gracias por visitarnos en la iglesia con tu santidad. Gracias, Espíritu Santo, por fluir, tocarnos con tu santidad. Gracias por avivarnos, Señor. Dale la gracia a Él, en el nombre de Jesús de Nazaret.